Hola, arrancamos directamente con esta sesión educativa donde vamos a diseccionar un auténtico acto de malabarismo, la fisiología humana. Hoy ponemos la lupa en los fascinantes mecanismos de la homeostasis ácido-base. Entender esto no es solo teoría, es construir los cimientos mismos de la medicina clínica, porque es la clave para comprender cómo el cuerpo se aferra a la vida frente a un bombardeo químico constante. Vamos a desglosar este tema complejo directamente desde la evidencia para que quede meridianamente claro. Nuestra hoja de ruta para hoy es muy directa. 1. ¿Qué es el pH? 2. Las defensas del organismo. 3. Comprendiendo la acidosis. Y 4. Comprendiendo la alcalosis. ¡Vamos a ello! Empezamos por el principio. Sección 1. ¿Qué es el pH? La métrica fundamental de nuestra homeostasis. Observemos bien estos números, 7,35 a 7,45. Parece un margen diminuto, ¿verdad? Pues literalmente la vida depende de no salirse de ahí. Es una zona de seguridad súper estricta en la sangre que el cuerpo debe mantener a toda costa. Si nos desviamos de esta pequeña ventana, las células y las enzimas que son el motor del cuerpo simplemente se paran en seco. Vale, y matemáticamente, ¿qué significa esto? Definimos el pH como el logaritmo negativo de la concentración de hidrogeniones. Suena a clase de química pura, pero en el fondo lo que nos dice es que el pH mide la balanza, la proporción exacta entre ácidos y bases en un líquido vital como la sangre. A más hidrogeniones flotando por ahí, más baja el número del pH y por tanto mayor acidez. La cuestión es que mantener este equilibrio es una batalla constante. Cada día el cuerpo soporta lo que llamamos una carga ácida. Y viene de dos frentes distintos. Por un lado tenemos los ácidos débiles y volátiles, como el ácido carbónico que generamos sin darnos cuenta al respirar a nivel celular. Por otro, están los ácidos fuertes, que son el resultado directo y pesado de metabolizar los aminoácidos en nuestro día a día. Es un asedio químico continuo. Pasamos a la sección 2. Defensas del organismo. Veamos cuáles son esos contrapesos biológicos que frenan el asedio. Afortunadamente, no dependemos de un único salvavidas. El cuerpo despliega 3 líneas de defensa que actúan en cascada. El primer escudo, el que reacciona casi al instante, son los sistemas tampones extracelulares, como el fosfato y la hemoglobina. Si eso no basta, entra rápidamente en acción la segunda línea, nuestros pulmones. Y finalmente, como guardia a largo plazo, la defensa de los riñones. Es súper interesante ver el contraste de velocidades aquí. La compensación respiratoria de los pulmones es como un sprint. Actúa rapidísimo, en horas, alcanzando su tope entre las 12 y las 24 horas para regular el dióxido de carbono. La compensación renal, en cambio, es una maratón. Los riñones tardan días, incluso semanas, en ponerse a pleno rendimiento para retener y regular el bicarbonato. Son sistemas con ritmos totalmente distintos, pero empujando en la misma dirección. Llegamos a la sección 3. Comprendiendo la acidosis. ¿Qué pasa exactamente cuando la balanza cae? Empecemos por la acidosis respiratoria. Aquí hablamos de un pH bajo arrastrado por un aumento del dióxido de carbono. La causa clínica principal, una hipoventilación alveolar. Básicamente, si los pulmones no ventilan bien, el cuerpo se queda con ese dióxido de carbono atrapado, empujando el pH de la sangre hacia abajo, sin remedio. Pero cuidado, hay que diferenciar cómo se presenta esto. Tenemos los casos agudos, como un ataque de asma brutal o una intoxicación por fármacos que deprimen el sistema nervioso. En estos escenarios no da tiempo a reaccionar. Y luego están las patologías crónicas y estables. Aquí el problema respiratorio lleva tanto tiempo que a los riñones, aunque vayan a paso de tortuga, ya les ha dado tiempo a salir al rescate reteniendo bicarbonato. Y claro, este exceso de dióxido de carbono hace saltar todas las alarmas. Clínicamente genera síntomas de libro, desde una sudoración tremenda y taquicardia, hasta intranquilidad, un dolor de cabeza persistente, confusión severa e incluso ese temblor tan peculiar en las manos al extenderlas, el famoso flapping. Ahora, la otra cara de la moneda ácida, la acidosis metabólica. En este escenario, el bajón del pH no es culpa de los pulmones. El problema es una caída del bicarbonato. ¿El motivo? Pues o bien el cuerpo está fabricando una cantidad masiva de ácidos orgánicos nuevos, o estamos perdiendo directamente por el desagüe nuestras bases alcalinas, como el propio bicarbonato. Para hacer de detectives y saber exactamente de dónde viene esta acidosis, usamos una herramienta brillante, el anion gap, o brecha aniónica. Es una fórmula que simplemente mide la diferencia en sangre entre los principales iones positivos, el sodio, y los iones negativos, que son el bicarbonato y el cloro. Este cálculo nos abre dos caminos clarísimos. Si el anion gap está por las nubes, nos chiva que hay un exceso de ácidos orgánicos acumulados, típico de una insuficiencia renal, una cetoacidosis o intoxicaciones graves como por metanol. En cambio, si el anion gap da normal, la historia es otra. Significa que el cuerpo está perdiendo bicarbonato directamente, casi siempre por el tubo digestivo debido a diarreas crónicas o por un fallo en los túbulos del riñón. Entramos en la recta final. Sección 4.
Comprendiendo la alcalosis. ¿Qué ocurre cuando la balanza se inclina hacia arriba? Primero, la alcalosis metabólica. Aquí el pH se dispara peligrosamente, y el principal culpable es un exceso de bicarbonato circulando por la sangre. Esto se alcanza ya sea porque se han perdido muchísimos ácidos de golpe o porque ha entrado un exceso de bicarbonato desde fuera. ¿Y cómo se llega a este extremo? Suele ser por pérdidas agudas a través de vómitos imparables o una deshidratación brutal, también por intoxicaciones o abuso de laxantes. A nivel clínico, este estado tan alcalino deja al paciente sumamente alterado, causando una gran irritabilidad, confusión mental y rigidez muscular, lo que llamamos hipertonía. El cuarto gran trastorno es la alcalosis respiratoria. Aquí el pH alto es el resultado de un desplome repentino del dióxido de carbono. Es un cuadro clásico que surge, casi siempre, de forma muy aguda por hiperventilación. Los pulmones van a 1000 por hora, expulsan demasiado dióxido de carbono hacia afuera y la sangre se vuelve excesivamente alcalina rapidísimo. Hay un apunte fisiológico que resulta alucinante aquí. Esta alcalosis respiratoria arrastra consigo al calcio, provocando una caída sintomática en la sangre. Esta hipocalcemia inducida explica como un reloj por qué quien hiperventila empieza a notar calambres súper dolorosos, tetania, mareos constantes y un nerviosismo tremendo. La manera de tratar este cuadro agudo tiene dos frentes. Por supuesto, primero atajar la causa raíz de la hiperventilación, pero sobre la marcha se aplican maniobras ventilatorias lentas. El objetivo es puro sentido común fisiológico, obligar a esos pulmones a retener el dióxido de carbono perdido, para forzar al pH a volver a su zona segura. Uniendo todas las piezas, esta matriz final es oro puro para consolidar lo aprendido. Resume claramente cómo bailan el pH, el dióxido de carbono y el bicarbonato en los 4 trastornos. Por ejemplo, en una acidosis respiratoria, siempre veremos el pH por debajo de 7,35, el dióxido de carbono por encima de 45 y el bicarbonato intentando compensar. Entender este patrón visual es literalmente dominar el idioma de las gasometrías. Para cerrar esta exploración educativa, terminamos con una reflexión. Hasta ahora hemos visto las reglas del juego por separado, pero la fisiología real a menudo es un caos de trastornos solapados. Ante un paciente complejo en urgencias en el que varios problemas tiran a la vez de esta delicada cuerda floja, ¿qué estrategias precisas y en qué orden deben aplicarse para deshacer ese nudo y recuperar el perfecto 7.4? Es una pregunta que nos recuerda que comprender la homeostasis es un aprendizaje constante. Confiamos en que este análisis haya proporcionado una estructura sólida sobre este tema tan vital. Hasta el próximo análisis clínico.